Mis 11 años, con mamá, papá y la familia completa. Fueron geniales. Papá y Raúl, uno de mis hermanos, trabajaban en la empresa. María del Carmen estudiaba psicología. Mamá era la que se encargaba de llevarme al jardín de infantes, al tobogán querido y estar conmigo prácticamente todo el día. Mi hermano Roberto ya vivía en Resistencia, donde estudiaba. Lindos almuerzos, lindos encuentros. Viajábamos mucho, sobre todo con mamá, a visitar a Robert, a mimarlo, a estar un poco con él. A veces también iba papá. Y viajábamos también a visitar a la abuela y a los tíos que vivían en Posadas, a otros tíos que vivían en Córdoba. Nos íbamos a la sierra. Recuerdo que mi tío Mario tenía una chocolatería. Ay, que era el sueño de cualquier niño. O sea, que yo tenía, Mocambo se llamaba. Y era un placer ir, el marido de mi tía Toti. Era un placer ir a comer chocolates y todo eso. Qué lindo fue eso. Yo veía mucho fútbol con mi papá. En el Mundial 78 fue la primera vez que yo vi mucho fútbol con él y me hice fanática. Y fue el año que Argentina salió por primera vez campeona mundial. Esa vez me acuerdo que en el último partido contra Holanda, me dice, bueno, Gurrumina, vos prepárate que si esto sigue así, vamos a ir a festejar a la embajada argentina. Y así fue, nos fuimos a la embajada. Y fue genial, fue muy divertido, me acuerdo perfectamente. Yo me había puesto un vestido de pana verde, mi mamá me cosía vestidos y la familia a veces entera cosía las ropas de baile. Así que en ese momento se cosían las lentejuelas y los canutillos. Y bueno, eso recuerdo, el fútbol heredé de mi papá, el fanatismo. A mis hermanos mucho el fútbol no les gustaba. O sea, la fanática del fútbol en mi casa éramos papá y yo. A mamá le gustaba, pero no era fanática. Pero sí, nos fuimos todos a festejar esa vez. Y bueno, fue muy linda esa parte de viajar. También nos fuimos a Uruguay, me acuerdo ese viaje largo. Nos fuimos primero a Buenos Aires a visitar a... ¿Cómo se llamaba esa prima? Ella era monja. Pero no me acuerdo si es Elita. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo de esa prima, pero ya me voy a acordar y les voy a contar. Fueron geniales mis 11 años con toda la familia. Siempre el centro era Betinita. Y así fue que pasamos 11 años fantásticos. Hasta que todo cambió. Mamá, cuando yo tenía 11, partió. La verdad que para una niña de 11 quedarse sin mamá tan temprano fue muy difícil. Ese día que mamá murió, yo recuerdo que estaba durmiendo en la cama de mamá. Mamá estaba en el hospital. Y recuerdo despertarme y ver a mi tía Elsa de un lado, hermana de mamá, y mi hermana María del Carmen al otro lado. Abro los ojos y le pregunto, ¿cómo está mamá? Y mi hermana me agarra las manos y me dice, mamá partió, mamá ya descansó. Me abrazaron ambas, lloramos. Pero increíblemente, cuando me dijo mamá descansó, yo supe que el dolor que ella estaba sintiendo también se fue.
y una parte de mi ser se calmó. Siempre hablé muy frontalmente con mamá y papá, con mis hermanos, y nunca me adornaron nada. Siempre me contaron las cosas como son, que me parece que es lo mejor. Mamá había tenido una operación y evidentemente yo no sabía la verdad hasta que a los 15 años me enteré de eso, de que era cáncer lo que mi mamá tenía. En ese momento no habían los adelantos que hay ahora en la salud. Pero bueno, mamá y su burrumina vivieron intensamente 11 años que fueron fantásticos. Mi mamá me dejó la danza como pasión, me llevó a la danza. Y ahí tuve que aceptar que Dios sabe por qué hace las cosas. Y nunca me enojé porque mamá se fue. Hasta hoy la extraño, esa es la verdad. Pero acepté y siempre supe que existe la muerte. Existe nacer, transitar y también existe la muerte. Papá tomó las riendas de papá y mamá. Y también quien se puso al hombro la responsabilidad de ayudar a mi papá fue mi hermana María del Carmen. Transitamos todo ese tiempo hablando mucho, teniendo largas charlas con mi papá, como siempre, y empezaba a transitar mi preadolescencia. Seguí con el baile, seguí con todas las cosas que me gustaban, siempre muy contenida. En mi escuela de danzas también, mi profe María del Carmen Ávila, que también se llama igual que mi hermana, todos me contenían. Fue hermosa también esa etapa porque yo sentía mucho cariño. Soy una persona que se deja querer y que también quiere mucho a la gente. Y bueno, nosotros transitamos todo eso. Se vino el Mundial 86, donde también miré mucho fútbol con mi papá. Y otra vez, juntos, éramos muy compinches con mi papá. Y disfrutábamos de eso. Y siempre en el recuerdo mi mamá. Y mi hermana estaba ahí también en la adolescencia y todas esas cosas que suceden. Recuerdo a los 16 años, fue en el 86, justo en esa época, fue la primera vez que Betina quería que venga un noviecito a visitarla. Recuerdo que me temblaba y dije, yo le tengo que pedir permiso a mi papá, yo le tengo que contar a mi papá. Toda la vida siempre fui como muy directa con papá. Y me voy un día, me temblaba así, palpitaciones tenía. Le digo, papá, yo quiero que fulanito me venga a visitar porque quiero que sea mi novio. Está bien, Betina. ¿Va a venir tu amigo tal? No, pero yo quiero que sea mi novio. ¿Va a venir tu amigo? Ahí entendí que mi papá le quería llamar amigo. Y bueno, esa parte fue genial con papá. Eso fue en 86, 87, 88. En el 85 me olvidé de contarles que mi papá tuvo un preinfarto. Festejamos el cumple de 15 y mi papá no tenía que tener una emoción muy fuerte. Y yo no iba a ir, papá, al cumple. Entonces iba a bailar el vals
con mi padrino y con mis hermanos. Y empiezo a bailar el vals con mi padrino Carmelo Villalba. Y en el medio de la música entra mi papá. Mi papá era muy buen bailarín, tenía mucho sentido del ritmo y fue tan emocionante esa parte de mi cumple de 15, donde me emocioné mucho porque el recuerdo de mamá que ya no estaba, mi papá que había tenido ese inconveniente de salud, fue hermoso mi cumple, donde también las dos María del Carmen de mi vida, mi hermana y mi profe, me organizaron un cumple precioso. Bailé, disfruté y en el 89 me voy a Buenos Aires para pedirle un turno con el doctor René Favaloro, que era una eminencia, el que descubrió el bypass. Y estaba en Buenos Aires, estábamos allá con mi amiga Andrea y justo estaba también mi amiga Karina, que vive acá en Paraguay. Y bueno, una noche nos fuimos a Little Park. Había un parque de diversiones que a mí me encantaba, Little Park. Y ese día nos fuimos con Andrea a Little Park. Y al volver, bueno, cenamos y era Semana Santa. Y me fui a dormir. Y me despiertan a eso de las 5 de la mañana con la noticia de que papá había fallecido. Y fue increíble porque yo presentí la muerte de mi papá. El día anterior, no sé por qué razón, me estaba acomodando y algo me perturbaba, algo me molestaba. Estaba inquieta. Y presentí la muerte de mi papá. Y otra vez quedarse sola. Sin mamá ya. Y esta vez sin papá. ¿Y quién estuvo ahí? Mi hermana María del Carmen. La que tuvo que afrontar primero la partida de mamá, ayudándolo a papá, y después la partida de papá, y estábamos ella y yo. Mi hermano Raúl ya se había casado, mi hermano Roberto también casado en Resistencia, o ya estaban posadas, no recuerdo. Y ahí el camino seguimos nosotras. Y les aseguro que uno se puede levantar de todo. Uno puede decir, es lo que me tocó en la vida, sin embargo ser feliz. Porque tuviste a tu mamá y fue parte de tu vida. En mi caso, 11 años maravillosos que siempre digo, mamá me dejó tanto amor para siempre. Y después papá, 18 años fantásticos que me dejaron todo el amor del mundo. Uno puede levantarse y sobre todo agradecer a la vida, agradecer a Dios que fuiste parte de esa familia. Mi hermana María del Carmen se merece un capítulo aparte. Y el siguiente episodio se lo voy a dedicar a ella porque tiene una historia hermosa y porque yo también le debo lo que soy
a esta mujer fantástica, María del Carmen Taborda. Raúl Cruz Taborda, Elvira Villalba, María del Carmen Taborda son los que me dieron las herramientas y la libertad de poder ser lo que quiero ser. Así que espero que realmente este capítulo, este episodio les haya gustado y servido, porque uno siempre puede volver a levantarse. Los afectos son para siempre parte de nuestro ser. Nos vemos la próxima.